¿Qué opina usted de esta idea de que México se ha vuelto, por así decirlo, el policía migratorio de Estados Unidos? Pues es una idea muy parcial, porque México tiene sus propias leyes, su propia política migratoria. O sea, cuando México actúa en su territorio en materia migratoria, lo hace para cumplir la ley mexicana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, México en materia migratoria es muy generoso. México es un país que ve muy bien a los migrantes. Prueba de ello es que el año pasado 130,000 personas fueron a México a pedir asilo en México y se quisieron quedar a vivir en México. Si hubiera un rechazo a los migrantes, si hubiera una actitud, digamos, agresiva contra los migrantes, no quisieran vivir en nuestro país. Entonces, lo que podemos ver es que con la aplicación de su propia ley y con la actitud de los mexicanos, porque la migración no solo es un tema legal, también es un tema de cómo se recibe a las personas. México es un país que es muy generoso para recibir a las personas. Hablando de recibir migrantes, el gobierno mexicano ha dicho, o puesto un tope, digamos, en que no sean más de 1,000 migrantes al día quienes entran a territorio mexicano desde Estados Unidos. Desde el fin del título 42 han pasado 20 días, eso, digamos, sumados serían 20,000 migrantes. ¿Dónde están? ¿No? ¿A dónde se les ha transportado? ¿Se sabe dónde están estos migrantes? Sí, claro. El Instituto Nacional de Migración, dependiendo de la nacionalidad de cada persona, tiene un tratamiento distinto. En principio, lo que se busca es que regresen al país de donde salieron. Lo que sucede es que hay algunos países que no reciben a los migrantes, aunque sean de su propia nacionalidad. Entonces tienen que tener un tratamiento distinto. Algunos de ellos están en albergues. Ese número que se ha fijado de personas que pueden ingresar al territorio nacional es un número que está en relación directa con nuestra capacidad de albergarlos. Es un fenómeno humanitario y ese es el tope de nuestras capacidades. México hace muchísimo en materia migratoria para atender a las personas y no queremos ser rebasados por un número que haga que ya no se pueda permitir el apoyo que merecen. Usted dice tope de nuestras capacidades, un tope de volumen, ¿no? Pero me gustaría preguntarle si hay un límite de tiempo, es decir, ¿hasta cuándo México va a seguir recibiendo a migrantes de otras nacionalidades expulsados de Estados Unidos? Yo creo que lo que me preguntas es un tema que no tiene una respuesta en cuanto a tiempo porque es un fenómeno civilizatorio. Para empezar, la migración es inherente al ser humano. Tú y yo, todos sabemos que los primeros pobladores del continente americano llegaron por el estrecho de Bering. Sí, pero aquí es un esfuerzo extra en la relación bilateral. Sí, pero ese flujo va a continuar. Y lo que estamos viviendo ahora es un fenómeno de una migración global. Y me atrevo a decir que es más del hemisferio occidental. O sea, se está dando un fenómeno de una masiva migración. Y lo puedes ver en Europa, lo puedes ver obviamente en América y en otros lugares del mundo como Australia, etc. Entonces, la migración va a continuar siempre. Lo importante es ver a la migración como un fenómeno que requiere ser canalizado para que sea ordenada, segura y regular. Oiga, ahora vienen las campañas, ¿no? En la temporada electoral aquí en Estados Unidos. Y eso seguramente puede inflamar otra vez el discurso antimigrante, declaraciones contra los mexicanos. ¿El embajador Moctezuma va a estar ahí activo defendiendo a los mexicanos de estos ataques? Bueno, por supuesto que vamos a estar al pendiente de la defensa de lo nuestro, de nuestra dignidad nacional. Desafortunadamente, pues sí podemos esperar que por razones electoreras haya un tono cada vez más subido de quienes piensan que golpeando a México obtienen algún apoyo electoral. Y sí vamos a estar muy al pendiente de eso. ¿Tiene usted algún plan de acción o de respuesta o de visitar a los connacionales en Florida ahora con esta ley antimigrante que ha preocupado a tantos? Hay una preocupación sobre el tema.
se está viendo por parte de la Cancillería, lo anunció el canciller Marcelo Ebrard, la defensa jurídica sobre este tema, y sí, con la comunidad mexicana y mexicoamericana se va a hablar y nos vamos a reunir para ver de qué manera podemos apoyarlos desde el punto de vista legal a defender sus derechos. ¿Le preocupa que un eventual candidato de Santis lleve ese tipo de políticas a la agenda nacional? Pues me preocupan ese tipo de políticas, sean locales, estatales o federales. En cualquier ámbito son preocupantes porque van en contra de la historia. La historia nos lleva a que México, Estados Unidos y Canadá, entre los tres, realicen una visión de un Norteamérica unido, de un futuro compartido, de valores comunes. Y este tipo de posturas lo que hacen es separar lo que debe de estar unido. ¿Cómo ve la situación de los paisanos? ¿Estamos mejor ahora o peor ahora? ¿Cómo estamos respecto a, no sé, hace 5 años? Yo creo que cada vez estamos mejor, porque cada vez Estados Unidos se da cuenta más del valor que tienen las y los mexicanos que migran hacia Estados Unidos en su economía, en su vida. Hoy la mayoría de los trabajadores agrícolas son mexicanas y mexicanos. O sea, las mesas de los estadounidenses están llenas gracias al trabajo de los mexicanas y mexicanos. Cuando uno habla con cualquier empleador de un nacional mexicano, están no solo satisfechos, están demandando más personas. Las reacciones que hay anti-migrantes son precisamente producto del éxito de esa migración que la mayoría de los americanos considera muy positiva.